Hace mucho tiempo, el idioma español tenía dos sonidos diferentes. Uno se escribía con y el otro con doble L. Así que cayó y calló sonaban diferente. Hace siglos, el sonido de la doble L empezó a perderse y la gente empezó a pronunciar Juan se cayó y Juan se calló exactamente igual. Este hábito de pronunciar la doble L como se llama yeísmo. Hasta inicios del siglo XX, el yeísmo era considerado un error, pero hoy es el estándar mundial. De hecho, muchos hablantes de español ni siquiera saben que esta distinción alguna vez existió. El sonido tradicional de la doble L es una consonante lateral palatal, o sea, como una L, pero con la lengua pegada al paladar duro. Pollo. Este sonido ya ha desaparecido de las grandes ciudades, de la radio y de la televisión. En algunos lugares, algunas personas mayores aún conservan este sonido, pero sus hijos ya no tienen este sonido. Por eso, hoy vamos a escuchar el punto de vista de una de las pocas personas que aún conservan este sonido, Mabe, que vive en Quito, Ecuador. Cuéntame, Mabe, ¿de dónde sacaste tú esta distinción que en casi todo el mundo ya está perdida? Mi mamá me enseñó a hablar así. Mi mamá es del norte de Ecuador, de una provincia que es fronteriza con Colombia, que es el Carchi. Y tanto en el Carchi como en Loja, que en cambio es una provincia que limita al sur con Perú, tienen esa pronunciación de la doble L aún, no la mezclan con la Y. Y aún así no en todas las personas. Y yo le decía a mi hijo, no es lo mismo vaya que vaya, no es lo mismo rayar que rayar. No es lleve, no se dice lleve, se dice lleve. En Quito, ¿qué porcentaje de personas dirías tú que todavía conservan la distinción? Aquí en Quito creo que nunca se ha conservado la distinción. Las personas que lo hablamos tal vez somos personas como yo, que tenemos personas que nos enseñaron que son de provincia, que no son de la capital. Mi esposo es de Ya. la capital. Él y su familia no te van a decir lleve, te van a decir lleve. Como yo te digo, yo he encontrado a personas que hablan o mantienen aún la doble L como pronunciación en personas de la provincia del Carchi y en personas de la provincia de Loja. Ya, ¿y de fuera del Ecuador has conocido personas que conservan la distinción? Mi familia, de parte de mi abuelo materno, que es colombiana, cuando hablamos con ellos, mira, a mí ya se me pasa también. Cuando hablamos con ellos, con mis primas colombianas, se me va quitando el yeísmo y se me va pegando la pronunciación adecuada de la doble L. Tienes primas en Colombia, entonces que conservan también la Sí, sí. distinción. Sí, 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 sí. Y personas de la generación de tu hijo, ¿conoces a alguien de esa edad que conserve la No, distinción? no, ninguna. Yo hablaba con mi socia, sus papás son de Loja. Y ella tiene la misma pronunciación que yo. Ella también lucha con su hija que tiene una edad similar de mi hijo. No, pronuncia bien, no, no es con la Y, no es así, no es belleza, es belleza. Pero es una lucha que tengo yo, que tiene mi socia, tiene su hija. Tú inclusive vas perdiendo porque te vas acomodando a tu entorno y el entorno no hace la diferencia. Las generaciones jóvenes lo ven como algo anticuado, como algo Sí. rural. ¿Has encontrado Sí. algo de eso? Sí, sí, claro que sí. Yo te digo que yo sentía eso cuando yo era niña y te estoy hablando de hace más de 40 años, O sea, en ese tiempo tus amigas no hacían la distinción y tú eras la única. correcto. Yo era la única que hacía la distinción y en ese momento ya tenías ese rechazo a esta pronunciación porque sí, se oía como pronunciación antigua. Sabes, yo estuve practicando un poco. Voy a tratar de pronunciar la doble L de la manera tradicional y tú me vas a decir si lo puedo hacer bien o no. Por ejemplo, voy a decir Juan se cayó versus Juan se cayó. ¿Qué tal? Ah, mira, sí, se te sale bien. Pero este no es lo mismo. El significado es diferente. Son dos palabras diferentes por la manera de pronunciar. Todo el tiempo digo Juan se cayó. No Pero, es correcto. pero ese es mi dialecto. Mi dialecto es yeísta. Claro, claro. Porque además estás en la región costa donde es más yeísta aún que en la sierra. Sí, sí, sí. Allá, ¿viste? Allá es más difícil. Claro que se me pega, claro que sí se me pega. Y yo tengo que ser consciente de que no se me tiene que pegar. Yo digo, no me puedo dar el lujo de perder. Yo no había caído en cuenta de que soy una de las pocas personas privilegiadas en poder hacer esta distinción del lenguaje. Y si Ok. tú te lo propones,
lo puedes hacer, lo acabaste de hacer ahorita y lo hiciste muy bien. Ok, voy a Pero intentarlo de nuevo. Aquí tengo una botella vacía. Ok, bien, para tus estudiantes de español, lo que yo les puedo decir es, fíjense cómo escriben. La ya. Y tiene un sonido, la doble L tiene otro sonido. Yo recuerdo que incluso cuando tú Ese pronunciabas es mi la mensaje. palabra, cuando pronunciabas la palabra rodilla, para mis oídos sonaba como si estuvieras diciendo rodida. Y Extraño. decía, ¿por qué dice rodida? Claro, es que no es una rodilla, no, es una rodilla. Casi nadie en este idioma conserva ese sonido, pero bueno, gracias por haberlo conservado hasta ahora. Lamentablemente creo que eres la última generación que lo va a conservar. Mm. Yo confío en que mi hijo recuerde algo de lo que yo le he enseñado y cuando sea más grande pueda defender esta pronunciación de la doble L. Estoy en mi campaña aquí internamente en casa. Bueno, primita, muchísimas gracias y pasa buenas noches. Con mucho gusto, espero haberte sido de ayuda. Buenas noches.